Y vamos a iniciar nuestra primera mesa de discusión. Es una mesa que está muy conectada con la conferencia que acabamos de escuchar. Se llevará a cabo de manera híbrida, es decir, algunos y algunas participantes están aquí de manera presencial y otros nos acompañan de manera virtual. La mesa se llama Urbanismo en Excel y busca evidenciar la importancia de vincular el espacio público, la concepción de vivienda y la rentabilidad financiera en la configuración de las ciudades. Contamos con la presencia de Marco López Silva, director ejecutivo de Fundación IDEA, una querida amiga de CORE, Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica, Víctor Fuentes Solís, senador de la República, él es presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, que nos acompaña de manera virtual, Ophélie Chevalier, especialista de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo, que también nos acompaña de manera virtual. Y le dejo la palabra a Rodrigo Rivero Borrell, director general y socio de Reurbano, también miembro de CORE, que moderará esta mesa. No olviden, tienen ahí el chat de la plataforma, pueden ahí postear todos sus comentarios y sus preguntas que se estarán integrando a la mesa por la moderadora que está muy pendiente de cada uno de estos comentarios, de sus participaciones. Los dejo con Rodrigo Rivero Borrell. Muchas gracias, Vero. Primero que nada, es un gusto poder participar una vez más en CORE. Es un espacio que hemos fomentado ya desde hace un par de años para discutir, para pensar, para dialogar de los temas relacionados con la ciudad. Una vez más, en este foro y con este respaldo que tengo de la Alameda de la Ciudad de México, que es un verdadero lujo, me siento privilegiado y afortunado de seguir participando y de poder seguir abriendo los micrófonos y aceptando a la gente que quiere participar. Pues una presentación muy breve. Marco es el director de la Fundación IDEA, tiene estudios de ingeniero civil por el TEC de Monterrey, con una maestría de política pública en la Universidad de Harvard, con una trayectoria muy destacada en relación a la política pública y a lo que está relacionado con la ciudad y con la vivienda. Nos hablará un poco de su experiencia y de algunas cosas de lo que hemos visto en el pasado. Mónica es directora de Ruta Cívica, también una amiga de CORE, amiga nuestra, y también una activista y luchadora por los derechos y por el futuro de esta ciudad, en particular la Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Y de manera virtual agradecerle a Ophélie, también representante del Banco Interamericano de Desarrollo, que forma una pieza fundamental en la discusión relacionada al tema de la construcción de ciudad y a la de vivienda. Y también agradecer al senador Fuentes, presidente de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, también una pieza fundamental de la discusión que estamos impulsando. ¿Por qué el título? Mucha gente nos ha dicho, bueno, ¿cuál es el título? ¿Cuál es el enfoque que le estamos dando al tema de urbanismo de Excel? El urbanismo de Excel es un poco provocativo, ¿no? Hay veces que oímos en las mesas, en las discusiones, el Excel aguanta todo, o hay discusiones en las que el Excel rige lo que está pasando o lo que va a pasar en el futuro. Y en un tema que compartíamos ahorita y que platicábamos, a veces el Excel no tiene esa capacidad, no hay forma de que únicamente con valores financieros o con valores numéricos podamos construir la ciudad que nosotros creemos es factible y es mejor para el futuro de los ciudadanos, de las familias, de los empleos y de todos los que vivimos en ellas, ¿no? La ONU dice que pues para 2050 más del 60% de las personas viviremos en ciudades. Es un reto que el tiempo pues está muy apretado, sonará mucho tiempo, pero en realidad es muy poco tiempo para poder seguir siguiendo con el patrón de lo que hemos hecho en los últimos años. Entonces más vale que nos pongamos todos la tarea de hacernos responsables y participar en esta política pública y ver cómo podemos con los diferentes entes construir una política que se pueda implementar, ¿no? La Constitución dice en su cuarto artículo que todas las familias tienen derecho a una vivienda digna y decorosa.
hasta ahí pues es realmente una cosa que todos compartimos, ¿no? La parte posterior de ese fragmento del artículo dice que será la ley la que instruya o la que fomente instrumentos para el incentivo de esta política, y ahí es donde creo que tenemos todavía mucho por hacer, ¿no? Entonces, sin más, nuevamente espero que puedan participar, recibimos sus preguntas, participen de manera abierta, que esto es para eso, y espero que logremos los objetivos de la mesa. Si quieres, Marco, por favor, mucho gusto. Muchas gracias. Si me ayudan con la presentación. Rodrigo me hacía varias preguntas cuando estábamos preparando el panel. Si podemos ver la anterior, por favor. La primera pregunta que me decía era, ¿cómo es que llegamos aquí? ¿No? Un poco para hacer memoria, tuvimos en el país un boom de vivienda que duró un poco más de una década, que estuvo, digamos, promovido, sustentado por 3 elementos. El primer elemento fue un programa, o varios programas, de subsidios masivos, subsidios al frente, que lo que hicieron fue habilitar demanda insatisfecha de vivienda que existía, pero que era de personas pues, que tenían un nivel de ingresos que correspondía a una capacidad de crédito que no alcanzaba para comprar la vivienda más económica disponible en el mercado. El segundo elemento que fue muy importante fue una ampliación pues, muy significativa de la capacidad de crédito del Infonavit, sobre todo también del Fobiste. Y el tercero fue un programa del Infonavit que se denominó Vivienda Económica, ¿no? La idea con ese programa de vivienda económica era transmitirle una idea muy clara a los desarrolladores de qué es lo que quería el Infonavit en términos de la vivienda más básica que debería de estar disponible en el mercado. Lo que hicieron fue preparar una lista de cosas que definían una vivienda económica. Decían tiene que ser una vivienda de más de 32, 34 metros cuadrados, con cierto tipo de servicios, una recámara, un baño, cocina, en fin, y le dieron una serie de incentivos, ¿no? Donde la vivienda económica se pagaba primero, en fin. Esos 3 elementos juntos resultaron en una expansión bien importante de la colocación de crédito hipotecario, que es lo que pueden ver en la gráfica de la izquierda. Se expandió de forma muy significativa. Ahora, detrás, digamos, de esas intervenciones había ciertos supuestos, ¿no? Y algunos de esos supuestos pues, no se cumplieron. Por ejemplo, el primer supuesto era que podía hacerse una desconcentración efectiva de responsabilidades hacia las autoridades locales. Los municipios en el país por constitución pues, siempre han tenido la atribución y la facultad de regir el desarrollo urbano y la vivienda, ¿no? en las ciudades mexicanas. Sin embargo, por la historia que venía del Infonavit, el Infonavit se hacía cargo de hacer un doble filtro, digamos, de esas cosas, ¿no? Entonces, cuando el Infonavit se creó en los 70 no había un mercado, digamos, de desarrolladores profesionales de vivienda, y entonces tuvo que hacer cargo de todo el proceso, desde buscar terrenos adecuados, obtener todas las factibilidades, hacer todos los proyectos ejecutivos, contratar a un contratista para que hiciera la construcción y después colocar los créditos al final. Lo que hizo la administración de Infonavit en aquel entonces, el contador Borrás, fue decir, bueno, si ya las autorizaciones las tiene que dar el municipio, yo porque tengo que funcionar como, digamos, un doble filtro, ¿no? Entonces, si ya viene con autorizaciones del municipio, yo lo voy a aceptar. Ese supuesto, en la realidad, pues no se cumplió tanto, porque resultó que muchos municipios no tenían la capacidad instalada para hacer ese trabajo técnico, ¿no? Hubo muchos municipios, sobre todo alrededor de las municipios conurbados, a los municipios principales, digamos, o centrales de las ciudades mexicanas, que de pronto recibieron solicitudes de fraccionamientos de 5,000 viviendas, 15,000 viviendas, y no tenían la capacidad técnica para hacer una buena evaluación, ¿no? Y decir esto sí, esto no. El segundo, y diría que el tercer supuesto, y además, aquí nada más estoy poniendo unos ejemplos, tiene que ver con la capacidad de decisión de los compradores y la existencia o no de información en el mercado suficiente para tomar una buena decisión, ¿no? Se supuso que los compradores iban a tomar decisiones perfectas, digamos, de compra, que iban a seleccionar cosas que satisfacieran sus necesidades, y que los desarrollos de vivienda que no fueran óptimos no iban a tener compradores. Ninguno de esos 2 supuestos se cumplió, ¿no? Por muchas razones. Hay un problema de asimetría en el mercado de vivienda importante. La información con la que cuenta el desarrollador es mucho más detallada que la que puede tener el comprador, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están buscando un departamento para comprarlo, pues ¿cuándo lo van a buscar? Seguramente va a ser el fin de semana, ¿verdad? Porque es el momento en el que uno tiene tiempo para hacer eso. Y entonces va uno a visitar un desarrollo hace media hora, claro, en sábado o en domingo,
Y no va a ser lo mismo entre semana, y entre semana no tiene tiempo para checar uno eso, ¿no? Y finalmente los desarrollos que eran inadecuados también encontraron compradores. Entonces esta serie de supuestos, digamos, no se cumplieron. Si podemos ver la siguiente. Sí, claro. Gracias. ¿Qué resultados tuvo eso? Pues medio agridulces, ¿no? Digamos, depende de qué lado de la moneda veas. Del lado positivo o posiblemente positivo, pues hubo muchos millones de mexicanos que tuvieron oportunidad de hacerse una vivienda propia. Podemos tener una larga discusión sobre si eso es realmente un resultado positivo o no, porque hay otras maneras de resolver la necesidad de vivienda. Si vemos las carencias, acceso de servicio público de calidad y de espacios, medidos por el Coneval, eso mejoró bastante. Pero por el otro lado, este modelo de desarrollo de vivienda creó lo que los americanos denominan urban sprawl, ¿no? Una expansión descontrolada de las manchas urbanas. Todas las manchas urbanas en el país crecieron a un ritmo mucho más acelerado que el crecimiento de su población. La gráfica que puse acá del lado derecho es el caso de la Ciudad de México, viene de un estudio de Cedesol. No es el caso más dramático ni de lejos. Si no me recuerdo, entre 1980 y 2010, la mancha urbana de toda la zona metropolitana creció en un múltiplo de 3.5, una cosa así. Y la población en un múltiplo de 1.4, entonces fue mucho más acelerada, ¿no? Y terminamos con este problema, digamos, de una expansión descontrolada de las manchas urbanas y problemas bastante serios de vivienda deshabitada, incluso vivienda abandonada, ¿no? Si podemos ver la siguiente. Sí. Muchas gracias. Las autoridades han tratado de corregir, digamos, esta situación con una serie de instrumentos, ¿no? Lo primero que se hizo fue crear el concepto de perímetros de contención urbana, que supongo que los participantes lo conocen, y básicamente la idea es lo que está más central y más cerca a servicios y empleo, etcétera, recibe mayores incentivos, ¿no? Y hay otros perímetros que no son sujetos, digamos, de recibir subsidios, y por el otro lado se disminuyó mucho la cantidad de subsidios que se estaban emitiendo. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es que los supuestos que platicábamos, no los programas o las intervenciones específicas, sino los supuestos en los que se basan, siguen estando ahí, siguen sin cumplirse, ¿no? En los estudios que nosotros hemos hecho, en particular les recomendaría mucho uno que se llama ¿Qué funciona y qué no en vivienda en México? Lo pueden encontrar en la página de Fundación IDEA o en la biblioteca digital de Infonavit. Es un estudio que hicimos con 10 estudios de caso en 9 ciudades del país, tratando de entender qué estaba funcionando bien y qué estaba funcionando mal. Y seguimos viendo, en desarrollos relativamente recientes, que hay una serie de problemáticas cuya explicación son los mismos supuestos que estábamos platicando hace rato. Podemos hacer muchos ejemplos, pero solamente como para ir avanzando en la discusión. Uno de los temas que a mí más me preocupan es el tema del transporte público, ¿no? ¿Por qué pensamos que se da? Porque cuando un desarrollador solicita una autorización de fraccionamiento, por ejemplo, que estoy pensando en desarrollos masivos de vivienda, normalmente el ayuntamiento lo que le pide es un oficio de la Dirección de Transporte, que normalmente es dependiente del gobierno estatal, diciendo que tiene planeada una línea de transporte, ¿no?, que pase por esa zona. Y lo que vemos en realidad, pues es que muchas veces se termina el desarrollo, la gente empieza a vivir ahí, pasa 1, 2, 3 años y no hay una línea de transporte, ¿no?, que simple y sencillamente no se instaló, digamos. Ahí les puse un par de ejemplos, digamos un ejemplo relativamente positivo y otro relativamente negativo. En el lado izquierdo pueden ver un desarrollo en Cancún. El problema que tiene ese desarrollo, que de hecho es un desarrollo que contiene muy buenas prácticas en otras dimensiones, ¿no? Creo que nos tenemos que alejar de la conceptualización de que hay malos desarrollos y buenos desarrollos. Todos tienen algunas cosas que funcionan y algunas cosas que no funcionan. Y en general puedes decir, este desarrollo se les pasó la mano en el lado negativo, ¿no? Muy buen diseño urbano, bastante buena calidad de construcción, etcétera. Pero como pueden ver en la gráfica de arriba, el punto de acceso al desarrollo está a 1,5 kilómetros del último punto por donde pasa el transporte público, ¿no? En Cancún. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer el desarrollador? Contrató a un transportista para que le facilitara una flotilla de vans, que es lo que pueden ver en la gráfica de abajo, para que estuviera trasladando a los residentes entre la entrada y el transporte público cuando lo necesitaran. Es una solución temporal, obviamente. Cuando termine de vender el desarrollador, pues va a dejar de dar el servicio. Y todo el costo en tiempo, en dinero, etcétera, etcétera, se va a transmitir a los compradores, ¿no?
compradores y al municipio, ¿no? Correcto. Y hay muy buenos ejemplos también. Del lado derecho les puse un ejemplo, me parece que se llama Parque Irazú, en Guadalajara, que se puede calificar bastante bien como transporte oriented development, ¿no? Desarrollo orientado al transporte. Está súper cerquita del equivalente al Metrobús en la ciudad de Guadalajara. Entonces, digamos, lo que creo yo que es clave acá es que pensemos no nada más en términos de las intervenciones, que es lo que está haciendo las autoridades, los bancos o las instituciones financieras nacionales como el Fonavit, el Fobiste, si están aprovechando no su poder de mercado para guiar al mercado, ¿no? Lo pueden hacer, ya lo han hecho. O sea, el hecho de que hayamos visto un boom de vivienda con mucha vivienda económica, pues justo nos habla de eso, ¿no? Sí. Entonces hay que pensar no nada más en términos de qué están haciendo o qué no, sino cuáles son los supuestos detrás de eso, y si esos supuestos son razonables, tenemos evidencia para pensar que se cumplen o no, y si no, pues entonces cómo tenemos que modificar entonces sí las intervenciones. De acuerdo, gracias Marco. Mónica, está el senador conectado digitalmente. Le voy a dar la palabra al senador por dos razones. No sé cómo esté su agenda y sobre todo porque con su experiencia como alcalde, ¿no? Como presidente municipal y como senador y ahora como miembro de la comisión o presidente de la comisión, me gustaría mucho escuchar, digamos, qué ha vivido él o qué nos puede compartir él un poco del pasado y también qué está viendo que es factible modificar las leyes, ¿no? Al fin y al cabo, las leyes son las que pueden inducir hacia un camino o hacia otro camino, ¿no? O sea, lo que se tiene que promover tiene que ser legal. El problema es que si lo que está mal es legal, pues va a seguir pasando, ¿no? Entonces, se tendrían que modificar esas leyes y por lo mismo, senador, le agradezco mucho que nos acompañe de manera virtual y con mucho gusto escuchamos su participación. Buenos días, disculpen ahí la demora, 2 minutos que llegamos de retraso. Venimos de una reunión precisamente con la Cámara de Industria de la Construcción aquí en Nuevo León. Están obviamente muy preocupados por el tema del presupuesto. Fuimos a atender sus inquietudes, solicitudes, todas muy legítimas, y agradecer mucho la invitación a este importante foro. Yo no quisiera interrumpir el desarrollo que llevan. Yo no tengo ninguna prisa, estoy escuchando con mucha atención todo, entonces si es mi turno, con mucho gusto, si no, no quisiera alterarlo, yo me espero hasta cuando nos toque, senador, no te preocupes. Muchas gracias por esa consideración. Si pudiera participar, adelante. La verdad es que lo queremos hacer muy flexible, cada uno que vayamos participando, y luego abrir un poco a la discusión y reflexión de las ideas que cada uno vaya externalizando. En su caso, ¿no? Lo que más me gustaría escuchar a mí es el tema de las leyes, ¿no? Porque yo insisto, para el urbanismo hay muchas piezas, ¿no? Lo que es el marco jurídico legal, el marco financiero económico. Mónica hablará, ¿no? Del marco político, social, comunitario, que creo que es muy importante, y Ofelia hablará de la parte financiera, ¿no? O sea, son piezas que si no las ponemos juntas en un rompecabezas será imposible construir la ciudad que queremos, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, es indispensable que esto sea un engranaje, que esté trabajando con mucha coordinación, articulación y precisión, y lamentablemente no lo está. Tenemos una enorme, gigantesca y fuertísima camisa, válgame la redundancia, de fuerza, que es el 115 constitucional. El próximo martes 27 tendremos una reunión en la Comisión de Desarrollo Urbano con SEDATU para analizar lo que es la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, pues en esto que se está analizando en el foro. No hay manera de no entender la importancia que tiene para el país, para los estados y para los municipios, un debido y adecuado ordenamiento territorial. La planeación tiene que nacer ahí, en cuál es la estrategia de ordenamiento del territorio nacional. Hoy vemos lamentablemente por una parte esta camisa de fuerza para generar un sistema de planeación estatal o federal, y por el otro lado un marco de total libertad de cómo un municipio puede autorizar pues prácticamente lo que quiera, lo que se le antoje. Puede autorizar vivienda, puede autorizar industria, puede autorizar casas, independientemente de qué tipo de vivienda, de industria, de comercio, de casas, cualquier giro comercial, mercantil, industrial.
trazar vialidades, no trazarlas, darle seguimiento, no darle. Y como lo comentas, yo tuve la experiencia de alcalde de San Nicolás, un municipio totalmente urbanizado, un municipio que es modelo en muchas cosas, pero nos dimos cuenta de esta enorme limitación que tiene la falta de articulación y coordinación con otros municipios, con el Estado mismo, no se diga con el gobierno federal. Entonces, ¿a dónde nos ha llevado todo esto? Pues a un desorden urbano que es ya muy señalado, tangible, palpable, de grandes ciudades, de grandes concentraciones. México tiene un enorme problema de concentración urbana en sus grandes urbes, muy por arriba de lo que hoy le preocupa a la ONU. Más del 80% de la gente ya en México vive en una gran zona urbana, en una gran metrópoli. Estamos prácticamente, y en Nuevo León es un reflejo de ello, dejando sin habitantes al resto del país. Y pues aquí vienen grandes preguntas, o sea, ¿qué tipo de ciudades queremos? ¿Qué tipo de vocaciones queremos dar? ¿Cómo pretendemos ordenarlas? Este planteamiento de ordenamiento territorial que está por emitir la SEDATU, pues tiene que pasar de ser un planteamiento de buenas intenciones, a ser algo que pueda ser exigible, que pueda ser categórico, que tenga que tener un respeto irrestricto a los acuerdos o a lo que establezca la ley, que se llegue a ello. Entiendo que se tienen que pedir opiniones obviamente a todo el país, a las entidades federativas, a los municipios, a la Cámara de Diputados, a nosotros a la Cámara de Senadores, pero opiniones que para empezar no son vinculantes. Y luego el propio instrumento tampoco es vinculante. O sea, no pasa lamentablemente de ser una serie de buenas recomendaciones. ¿Cuáles son los instrumentos de presión administrativo, jurídico y política que tiene la federación? Pues los instrumentos fundamentalmente los financieros, al Infonavit, que es la gran financiadora de vivienda de este país, que sí pudiese establecer en su propia regulación en dónde sí puede financiarse la vivienda, dónde tiene que estar ubicada y dónde no. Y el otro es el FOBISTE, que en menor medida también juega un papel muy importante en el tema de financiamiento de la vivienda, sobre todo de la de mayor demanda, que es la que atiende a las personas de menores recursos. Entonces, tenemos que encontrar una fórmula adecuada de cómo no vulnerar la autonomía que tiene un municipio en materia de usos de suelos y de construcción, pero también cómo poder armonizar un planteamiento estratégico y adecuado de desarrollo urbano que respete principios de proximidad, de movilidad, de sustentabilidad, de vivienda digna, de espacios públicos adecuados. Todos estos elementos hay que meterlos a una adecuada licuadora y ver qué producto legal es el adecuado para nuestro país, porque tenemos ya ciudades grandotototas como la zona metropolitana de Monterrey, la de Guadalajara, la Ciudad de México y otras más, que pues habrá que preguntarnos hasta dónde y cómo detener su expansión sin atentar contra la autonomía municipal y cómo también atentar contra el libre mercado, ¿verdad? Senador, no puedo coincidir más con usted y agradezco mucho la participación, porque justo una de las razones, ¿no?, del título del Excel es que si no incluimos al tema financiero, pues es muy difícil. Y como creo que es un poco más obvio que el tema financiero es necesario, voy a darme el lujo de esperar a que Ofelí participe y quiero ir al tema social, porque no quiero que nos carguemos a lo que es leyes y financiamientos si no incluimos toda la parte del territorio humano, ¿no? Los usuarios finales. Al final son familias, al final somos vecinos, al final somos personas que queremos tranquilidad, seguridad, armonía, divertirnos, queremos vivir en ciudades en las que nos podemos desenvolver profesionalmente y humanamente, ¿no? Entonces creo que no podemos dejar de lado y agradezco otra vez mucho a Mónica que me ayude a llevar un poco la mesa hacia allá, hacia la parte humana y del reconocimiento del barrio y del territorio, que es muy importante, los existentes y los que se construyen, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación, gracias de nuevo por estar aquí en Core y en el Museo Caluz, que es un lugar hermosísimo. Yo estaba pensando eso, ¿qué le cabe a un Excel? Y cuando Rodrigo nos invita y nos dice qué es este urbanismo de Excel, pues pienso que normalmente seguramente le cabe
el costo del terreno, de los muros, de los acabados, de las escaleras, el elevador, lo que vaya a ser. Pero ¿cuáles son esas columnas que le faltan a ese Excel? Probablemente puedo decir esto, habrá unas columnas ocultas que se llamarán gestiones, que pues, otros sabemos que es la corrupción y que estarán ahí ocultas, pero que seguramente también estarán muchas veces en esos Exceles. Y lo que pienso que le faltan, pues es lo que algunos economistas les llaman, los economistas le llaman las externalidades. Así pensando en una columna fácil, pues la de medio ambiente, la de aire limpio, la de agua, la de espacios verdes, espacio público de calidad, pues eso no se incorpora en ese Excel. Otra columna que le falta, que ya la decía Marco, pues es la de la movilidad, la del transporte, la del tráfico, la del desgaste físico de hacer 1 a 2 horas de casa al trabajo y de regreso, y la de la división familiar también, que implica pues estar el día completo sin ver a tu familia y tal vez llegar a verla en la noche ya dormidos, ¿no? Esa es otra de esas columnas que falta. La de la cohesión social, que para nosotros es pues muy intangible, pero muy importante, ¿no? ¿Cómo es el barrio donde uno vive? ¿Qué tan diverso? ¿Qué servicios tiene a la mano? ¿Conoce a sus vecinos o no? ¿Están a la mano cuando uno necesita ayuda o no? ¿O están lejanas, ¿no? En ese sentido. Y la seguridad, pues ese es muy obvio, que tampoco aparece en el Excel, que cuesta muy caro y que a veces pues le ponemos bardas tal vez al Excel y rejas y puertas, etcétera. Esas son las que podrían caber, pero nada de eso realmente nos protege de tener cohesión y seguridad ciudadana en ese sentido. Y hay otra que es el patrimonio, la historia, el arraigo vecinal, las tradiciones, la cultura, que también es una columna que hace falta de pensar en esos Exceles. Eso, los economistas le llaman externalidades porque no se pueden incluir como costos financieros o como cifras en esas inversiones, pero son fundamentales. O sea, las ciudades que queremos, en las que queremos vivir, en las que soñamos, tendrían que tener todas estas columnas. Y tal vez tenemos que pensar en que no es un Excel o que son muchos Exceles conectados, porque los gobiernos, ya nos hablaba el senador y las leyes, pues son esas columnas en las que están pensando, sobre todo los gobiernos locales. El transporte público, la conectividad, los servicios públicos, el agua, el drenaje, los ríos, las áreas verdes, los espacios públicos y obviamente la seguridad. ¿Cómo pensamos en que los Exceles o se junten, podríamos decir? Porque pues sí tenemos presupuestos de seguridad y de movilidad, etcétera, a veces muy mal balanceados, o sea, y el que tenemos pues con un grandes déficit, como ya veíamos puede haber un boom inmobiliario y de ciertos desarrollos, pero tenemos grandes déficits para darles todos estos servicios. Y en el otro lado, pues tenemos servicios muy básicos, ¿no? Municipios que tienen que de pronto en un par de años atender toda esta demanda. Obviamente no hay escuelas, no hay espacios culturales, no hay espacios pues también de ocio que en ese sentido. Y me parece muy importante lo que nos dice el senador, el ordenamiento territorial, porque esa es otra columna que nos hace falta, es decir, ¿qué construir dónde? Porque no podemos estar construyendo, acabándonos la selva en Cancún o zonas de riesgo o las barrancas en la Ciudad de México y justo expandir la ciudad para siempre. Entonces, ¿cómo pensamos también en que esos Exceles pues sí consideren el uso de suelo, el atlas de riesgo, hacia dónde debe de crecer la ciudad y hacia dónde no? O sea, evidentemente hay lugares donde no debería de crecer y donde debería de decir, esta columna está prohibida, ¿no? Esta es un costo y te resta puntos y te resta inversión, y pues ahí hay un tema también incluso para las hipotecas, para lugares así que se puedan incorporar.
Sí hay propuestas también, ¿no? O sea, sí, yo creo que estamos empezando también a oír, si quieren ahorita platicamos más a detalle, pero yo creo que hay 2 o 3 propuestas muy importantes. Una, pues fortalecer a los gobiernos locales. Yo creo que no es violar su autonomía, sino más bien buscar que puedan sus exceles propios juntarse con estos otros de la inversión privada y la hipotecaria y la financiera. Entonces, sí es muy importante crear una agenda de fortalecimiento de gobiernos locales y de gobernanza territorial, nosotros le decimos multinivel. Otra segunda propuesta que tal vez detallaremos es esto que se llama en urbanismo cargas y beneficios, y justo esto, que es cómo se conectan los exceles, cómo la inversión privada considera ciertos impuestos, cargas nuevas, costos financieros que ayuden a crear barrio, que ayuden a crear servicios para la ciudad, que le financien, cosas que crean también dinámicas positivas, ¿no? O sea, si hay esta buena inversión de transporte, si hay esta buena inversión de espacio público, de áreas verdes, pues crearía también plusvalía, inversión para la parte financiera. Y lo tercero, en términos de solución, pues sí es sancionar la corrupción. O sea, hay un tema que sí se tiene que hablar, esas columnas ocultas que sí se tienen que abrir diciendo hay corrupción en permisos, hay impunidad, porque una vez que se tienen esos permisos corruptos no pasa nada, no se sanciona, no se investiga, y hay pues unas redes muy grandes de corrupción que se han vuelto dinero fácil abajo de la mesa, que además financia pues campañas y un montón de gasto en efectivo que está ahí en la economía más que evidente. Entonces, ¿cómo trabajamos también en esas columnas ocultas y en eliminarlas, ¿no? O sea, realmente en eliminarlas, porque pues no va a haber forma de que tengamos el Excel limpio, el Excel de las externalidades y sigamos teniendo esas ocultas ahí, ¿no? Mónica, me encanta que hayas hecho hincapié en esas columnas ocultas. En nuestra visión, pues sí, nos estamos acercando a la discusión financiera, porque como decía el senador, el Infonavit pudiera ser uno de los mejores mecanismos para poder darle fortaleza a esos municipios, para que no sean nada más ellos contra el mundo privado, que ¿no? A pesar de ser yo un empresario y un participante desde el lado del desarrollo inmobiliario privado, pues sí sé que hay dinámicas que para algunas instituciones se vuelven muy difíciles o casi imposibles, ¿no? Yo he estado participando en mesas en las que a veces me identifico más con la posición del gobierno y del Estado, y que digo, híjole, no puedo a lo mejor participar mucho más porque sí está muy cargada la fuerza del privado, ¿no? Entonces, darle mecanismos financieros, el Infonavit, ¿no? Cómo darles esa fuerza a los municipios, y que sea más fácil para los municipios decir que sí y que no. O sea, que sea muy fácil, oye, no, esto no está en la ley y esto no es financiable, no lo puedo hacer, ¿no? Y que también ellos tengan como Estado unos beneficios reales, ¿no? O sea, que sí estas externalidades o estas cargas, que sí les llegue a los municipios y que los municipios puedan gestionar sus recursos con utilidad. O sea, y no me refiero con utilidad del uso, ¿no? Con utilidad financiera, o sea, que tengan un retorno a la utilidad de la inversión que están haciendo, y eso es muy importante, ¿no? Entonces, a mí sí me importa mucho pues agradecer mucho a Ofelí, que también está en Washington y que amablemente participa con nosotros desde el Banco Interamericano de Desarrollo, porque es el dinero, ¿no? Follow the money, Ofelí, perdón, pero es una realidad. Hay que ver cómo podemos hacer que el dinero nos ayude y sobre todo seguros de que hay gente del lado financiero que están conscientes del poder que tienen y del beneficio que pueden darle a las ciudades y a los que estamos luchando por eso. Pues cómo canalizar esos recursos, lo platicábamos tú y yo, no nada más a lo que es legal, porque muchas veces lo que es legal no está a la altura o todavía no está actualizado a lo que es lo mejor, porque las leyes se tardan más en cambiarse y el senador lo sabrá perfecto, pero cómo hacerle para premiar a lo que está mejor hecho, no tanto penalizar a lo que es legal y está mal hecho, ¿no? Eso es como lo que más me conflictúa. Entonces, un privilegio, Ofelí, de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. El privilegio es mío, es un placer estar con todos ustedes y, bueno, compartir cosas que
nos apasionan a todos. Yo estoy de acuerdo con toda la gente que está interviniendo, entonces voy a tratar de tomar lo que dijeron y ponerlo juntos, porque yo creo que nosotros también desde el BID fue todo un aprendizaje y bueno, de acuerdo con lo que planteó Marco, la producción masiva, bueno, se inició con la idea de dar un techo, pero generó otro tipo de problemas. O sea, Chile fue un país que hizo una cosa muy similar y hay bastantes estudios en Chile que muestran que al final en esas construcciones generó nuevos problemas sociales, como más segregación, más fragmentación, más inseguridad. Entonces, después de todo este programa de producción masiva, tuvieron que entrar con programas masivos sociales, ¿no? Entonces, de acuerdo con lo que planteó Marco. Con el senador también muy de acuerdo, o sea, México tiene esta ley estupenda que fue aprobada ya hace 3, 4 años y bueno, es un trabajo inmenso instrumentalizarla. Yo sé que la SEDATU está trabajando muy duro en eso. Y como lo vivió Colombia en su momento, son procesos largos, por lo más que la gente quiere hacerlo rápido, ¿no? Toma 10, 20 años. Entonces, yo creo que la pregunta es, mientras esos procesos se instrumentalizan y llegan al terreno, ¿qué hemos aprendido a nivel de programa y qué podemos hacer, ¿no? Y ahí, de acuerdo con Mónica, el tema social es clave. Yo creo que uno de los aprendizajes justamente de la producción de vivienda masiva es dónde estaba el capital social, ¿no? Dónde se quedó, dónde se fructificó y cómo está la gente ahora. Entonces, si les parece, quiero mencionar unas lecciones aprendidas que tenemos nosotros de otros tipos de proyectos que estamos tratando de traer a la vivienda y después presentarle un marco con lo cual estamos trabajando que iría en línea con lo que Mónica presentó como las columnas, ¿no? Las columnas que faltan al Excel. Entonces, las lecciones aprendidas, yo creo que este foco en el capital social es muy importante y es algo que hemos manejado mucho mejor con los programas de mejoramiento de barrios. Un programa de mejoramiento de barrio no se concibe solo con la parte de infraestructura, siempre hay un fuerte componente social donde se trabaja la participación, la capacitación, se trata de vincular a la gente a una red productiva, se trata de coordinar con otros programas sociales. Entonces yo creo que para nosotros ha sido una gran lección aprendida y tratamos de ver cómo ese trabajo que hemos hecho bastante bien a nivel de mejoramiento de barrios lo podemos traer a los programas de vivienda. Ahí hay una experiencia también bonita que estamos tratando de revisitar. Ustedes se acuerdan del concepto de la vivienda incremental, que estaba de moda hace muchas décadas, después la gente no le interesó porque claro, son procesos largos, pero al final tiene algo bonito, que se le entrega la unidad a la gente, pero después lo hace suyo y hace su casa como le parezca, ¿no? Entonces yo creo que esta idea de la participación en el diseño de la vivienda es algo también muy importante. Nosotros lo hemos hecho en unos países y lo estamos tratando de hacer más en los proyectos. Siempre es más complicado porque toma un poco más de tiempo, ¿no? Pero el tiempo tiene mucho valor, pero yo creo que al final muchos de los problemas que encontramos es en la gestión de este tiempo, ¿no? Yo creo que también una de las lecciones aprendidas es que cuando se hizo esa producción masiva, la idea era, vamos allá porque la tierra, el suelo es más barato. Pero al final, cuando uno ve todas las evaluaciones, uno se da cuenta, y Marco lo mencionó, es que se crea la vivienda sin los tubos. Claro, es más barato, pero al final los tubos tienen que llegar eventualmente. Y cuando no hay nada, representa un costo bastante grande. Entonces, yo creo que hay este repensamiento de que mejorar la vivienda, mejorar el stock existente, que antes no apetecía mucho, está retomando valor en el sentido de que en esas zonas ya urbanizadas, donde ya están los tubos, bueno, hay unos costos que no se tienen que hacer, ¿no? Y ahí nosotros estamos haciendo bastante estudios en línea con esta argumentación. Entonces, esas son las lecciones aprendidas. Después, los nuevos pilares, ¿no? Yo creo que hay un primer concepto que es el concepto de la sostenibilidad, que va muy en línea con este concepto del Excel, porque antes la sostenibilidad en los programas del BID lo veíamos mucho con los argumentos financieros y económicos. Pero desde hace 2 años ha cambiado bastante y ahora cuando pensamos la sostenibilidad de un proyecto incluimos en la Excel
para responder al punto de Mónica, incluimos en la Excel los temas sociales y ambientales. Entonces, yo creo que es algo que puede tomar mucha fuerza. Lo estamos trabajando a nivel de país directamente con los ministerios de Hacienda, porque la idea es, si ustedes quieren tomar un crédito y hacer un programa de desarrollo, al final no hay que ver solo la parte financiera, hay que ver esos elementos, ¿no? Entonces, yo creo que es definitivamente una zona donde podemos hacer mucho mejor nuestro trabajo. Y después, el tema de diseño y ejecución. Yo creo que en la ejecución de los proyectos masivos era un modelo que se replica, muy poca participación, y creo que eso lo estamos revisitando. Nos damos cuenta que al final incluir los organismos descentralizados en los procesos de diseño, de ejecución, incluir la población beneficiaria también, porque básicamente esta población va a crear el control sobre las obras, es clave. Y yo creo que es la otra línea de trabajo donde podemos lograr hacer mejor las cosas. Lo dejo así por si quieren indagar más. Gracias. Muchas gracias, Ofeli. Me encanta la idea de saber que haya desde la banca, porque no es otra cosa más que de la banca y desde el lado financiero, una conciencia de que esas columnas se incluyan en esos Exceles, ¿no? O sea, el tema social y el tema medioambiental y todo eso es una inversión que deja beneficios a mucho más largo plazo. O sea, el beneficio de eso es que a mucho más largo plazo los vamos a ver y vamos a cosechar lo que no hemos podido cosechar en los últimos 20, 30 años, y que por más que hacemos un intento y luchamos por ver esas comunidades construidas y mucho más fuertes y educadas y preparadas y productivas, pues es una tarea pendiente que creo que tiene mucha fuerza. A mí sí me gustaría preguntarte a ti, entrando nomás un poco al tema. El BID pues, financia con instrumentos, ¿no? A través de sociedad hipotecaria o financió y seguirá financiando el Infonavit y demás. ¿El BID puede o podríamos pensar que el BID puede empezar a poner incentivos y voy a decirlo, aunque no lo quiero decir, en vez de dar candados, ¿no? O sea, es incentivos, cómo premiar a lo que está mejor hecho para incentivar que lo que está mejor hecho sea mejor, ¿no? O sea, que sea más fácil hacerlo, que sea más rápido, que tenga una tasa preferente, o qué posibilidades financieras hay realmente para llevar hacia allá la discusión. Sí, tú apuntas a más flexibilidad al final, que siempre es más complicado para los organismos financieros grandes. Nosotros estamos tratando de incluirlo con los laboratorios, o sea, en Ciudad de México tenía su laboratorio, nosotros nos inspiramos bastante. La idea es conseguir fondos para pilotear algo y después hacemos una evaluación, y si la evaluación es positiva, entonces ya lo incluimos en el préstamo. Entonces es poquito el modelo que estamos empezando a sistematizar. Entonces mi recomendación sería, por ejemplo, si tienen una idea o algo, que podamos pilotear y después vemos, ¿no? Y yo creo que más pilotos se hacen, más se crea como la masa crítica de que dice, mira, así funciona mejor, y entonces ahí se puede cambiar la maquinaria, que es mucho más difícil, el barco enorme, ¿no? Que es difícil siempre de mover. De acuerdo. Sí, justo en los procesos, y me ayuda muchísimo porque a nosotros nos encanta pilotear. Creo que hemos sido muy buenos para hacer piloteos, pero luego o no te quedas lo suficiente para poder cosechar lo que fuiste sembrando, o te cuesta mucho trabajo y tenemos que tener mucha paciencia para seguirlo haciendo, ¿no? Para que no nos cansemos de pilotear y explorar y de proponer, para que sí logremos en algún momento incidir. En los términos jurídicos, pues es cuando hay, y no soy abogado, pero creo que es cuando hay jurisprudencia, una vez que hay 3, 4, 5 casos, se puede cambiar la ley de una manera mucho más fácil. Justo Marco trae un par más de slides de la versión positiva. Todavía tenemos un poco de tiempo y hay un par de preguntas. No quiero que nos quedemos con una versión pesimista. Yo soy optimista por convicción y por definición, y creo que con estas capacidades que hay de mucha gente y mucha voluntad de muchísimos académicos, vecinos, empresarios y demás, creo que debemos de ser capaces para vislumbrar algo hacia el futuro positivamente, ¿no? Entonces, Marco, si quieres, me ayudan a poner las slides de Marco, y por favor. Vale, podemos adelantar unos 3. Listo. Otro más.
Otro más. Ahí se ven. No, perdón, el anterior. Disculpa. ¿Este? Sí, correcto. Está perfecto. Un poco en la tónica de lo que comentabas, hay muchas cosas que no están funcionando bien y que no funcionaban bien, ¿no? Pero hay cosas que funcionan bien y que son bien interesantes. Una de las cosas que nos interesó más indagar en este estudio que hicimos para el Infonavit, que publicamos a finales de 2018, fue qué cosas podemos encontrar de innovación en el mercado inmobiliario de parte de los desarrolladores privados, ¿no? Y nos encontramos algunos ejemplos que eran bastante interesantes. El primer ejemplo que van a ver del lado izquierdo es un fraccionamiento justo que fue pensado en una especie como de piloto, ¿no? Es un fraccionamiento que está ubicado en la ciudad de Hermosillo. El desarrollador, para poder comprar ese terreno y poder desarrollar vivienda accesible, tenía que lograr una densidad bastante más alta de la normal en la ciudad. Y entonces se imaginó junto con un arquitecto bastante reconocido, el arquitecto Kalech, un diseño urbano y de prototipos de vivienda que pudiera lograr esa densidad. Se acercó con el Instituto Municipal de Planeación, le pidieron una excepción a las reglas. Básicamente tienes unos lotes bastante estrechos y una casa desarrollada en 2,5 niveles. Es una casa de 70 y tantos metros cuadrados, 2 recámaras, un baño, con muy buena arquitectura, muy buen diseño bioclimático, muy buena utilización de especies endémicas en el exterior, ¿no? Muy buen balance entre aislamiento y sombras, en fin. Es un proyecto bastante innovador, bastante exitoso. Lo que ha faltado es la última vuelta de tuerca, que justo es hacer la evaluación por parte del municipio, que confirme que esas excepciones que dio funcionaron bien y que las integre en la normativa, digamos, normal. Porque pues tú no puedes vivir de excepciones, para algo sirven las reglas, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, en una de las fotos que están viendo ahí podrán ver que la calle es muy estrecha y no tiene banquetas. Está diseñada para hacer una habilidad de muy baja circulación. Entonces habría que evaluarlo, ¿no? Para saber si tiene sentido. Y el del lado derecho es un proyecto muy grande, bastante masivo, varios miles de viviendas, en Mérida, si no mal recuerdo, con un manejo muy bueno de peatonalización. Digamos, el diseño, lo pueden ver los detalles en el estudio, pero el diseño básicamente asume dejar los coches alrededor de las casas y toda la circulación interior es en bicicleta o peatonal. Fue una experiencia muy difícil para el desarrollador, porque a diferencia de la otra, se le salieron los costos de control muy rápidamente, ¿no? Y se metió en una serie de dificultades financieras bastante importantes. Entonces, ¿por qué trato de hacer como esta comparación, digamos, entre casos exitosos y no tan exitosos? Porque si queremos avanzar en materia de vivienda en el país, tenemos que fomentar la innovación, y la innovación cuesta y es bien riesgosa, ¿no? Tú lo sabes mejor que yo, el que se haya desempeñado como desarrollador lo sabe. Hacer cosas nuevas implica un chorro de riesgos, ¿no? El primer riesgo es, tú no sabes si ese prototipo nuevo, innovador, va a tener éxito comercial, si la gente lo va a querer comprar o no. Eso es hasta el final. Y en el proceso te vas a encontrar con un chorro de imprevistos, ¿no? Vas a tener costos adicionales de construcción que no habías previsto porque estás haciendo algo nuevo, necesitas técnicas nuevas, no hay tanta escala, ¿no? En fin. Entonces, una de las cosas en las que creo que tenemos que avanzar, justo lo comentaba el representante del BID, es encontrar mecanismos financieros para incentivar la innovación, ¿no? Desde la emisión, digamos, de créditos puente, ¿no? Claro. Con mejores tasas, Tal cual, para justo poder compensar esos riesgos mayores que vas a tener, hasta tener, por ejemplo, un programa federal de subsidio a la innovación en vivienda, donde tú puedas presentar como desarrollador un proyecto y digas, oye, creo que esto va a tener, si es exitoso, va a tener efectos demostrativos en el mercado, que se puede hacer las cosas de forma distinta. Nomás que no hay manera de que me salgan las cuentas, necesito tal cantidad para completar el diseño financiero, ¿no? Esa es una de las líneas de acción que creo que tendríamos que discutir. La segunda está muy conectada con lo que comentaban todos, sobre todo el senador, que es utilizar los criterios mínimos de financiamiento de los institutos nacionales de vivienda, justo para guiar el mercado, ¿no? ¿A qué me refiero? El Infonavit, por ejemplo, tiene una listita bastante corta de características mínimas que tiene que cumplir una vivienda para poder recibir un financiamiento del instituto, ¿no? correcto. Y eso ahorita incluye una cierta cantidad mínima de metros cuadrados, dice que tiene que tener agua potable, drenaje, electrificación conectados, en fin, ¿no? Una serie de requisitos. Ahí bien podrían incluir requisitos adicionales para resolver algunos de los problemas que estamos platicando, como por ejemplo
El transporte público efectivo, el acceso al transporte público efectivo, pues también es un servicio público con el que deberían de contar. Deberíamos incluirlo en esa lista, ¿no? Y decir, para cuando se estén vendiendo las viviendas, ese desarrollo tiene que tener acceso a una línea de transporte a no más de 500 metros, con una frecuencia de paso de no más de tanto, por ejemplo. Correcto. Entiendo que puede ser polémico y puede ser difícil para los desarrolladores, pero conceptualmente el transporte público no es distinto de ningún otro servicio público, ¿me explico? Y se pueden pensar en mecanismos que permitan una coordinación entre el privado y el público que permita concretar esto, ¿no? Es decir, casi en todos los municipios existe el concepto, por ejemplo, de derechos de conexión y de obras de cabeza para agua potable y drenaje, y también para electrificación. Si se necesita transitar un esquema como ese, para hacer frente a una regla, digamos, de parte del Infonavit o del Fobiste que diga, sin transporte público yo no lo voy a financiar, pues habrá que discutir esos cómo, ¿no? Pero no podemos dejar que simple y sencillamente el problema siga sucediendo y siga expandiéndose, porque el que paga al final de cuentas la bronca pues son las familias mexicanas y el municipio, ¿no? Al final de cuentas. Ahí déjame, perdón interrumpirte, porque el tema de la ley, de los preceptos estos que dices del Infonavit, hay uno que a mí me conflictúa y no puedo dejar mi lado de que sí soy arquitecto y que valoro la arquitectura, y es otra columna medio escondida, no es muy clara. Estás poniendo un ejemplo que claramente uno es buena arquitectura y sí, es reconocible, el otro no lo conozco, pero uno tiene esa capacidad de resolver con un programa arquitectónico algo increíble. Entonces a mí me preocuparía, es decir, ok, si el ejemplo de buena arquitectura sirve para modificar la ley y luego que esa ley se use para hacerlo con mala arquitectura, claro, accidente. O sea, claro, desastre. Porque sí necesitas a un arquitecto que sepa usar esas ventajas o esas excepciones para lograr productos mucho más innovadores. Entonces tienes que ponerle un valor y una evaluación al tema del diseño y de la arquitectura y del valor de los arquitectos y de los urbanistas para poder lograr buenos ejemplos. No, a mí me preocupa a veces aquí en la Ciudad de México pelean mucho por el tema de la literal. Digo, no, que no la suelten. Porque en el momento en el que sueltan la literal o se vuelve muy complicado, entonces será que todo mundo podrá hacerlo. Y entonces que todo mundo lo pueda hacer, va a haber 10, 20 casos buenos y va a haber 800 casos malos. Sí, o sea, y ahorita me gustaría pasarme a la Ciudad de México en el caso vertical, porque creo que eso está pasando. A mí mi preocupación es que en el caso vertical, 45 metros cuadrados que te permite el Infonavit con 2 recámaras, te obliga a que por lo menos tenga 2 recámaras, se empieza a volver espacios muy difíciles de diseñar de manera de calidad. Y entonces, si no tienes a un muy buen arquitecto que esté resolviendo como 45 metros cuadrados, que a mí me cuesta mucho trabajo, yo diría que por lo menos tendrían que ser, o sea, 45 metros cuadrados o 40 metros cuadrados, una recámara, 60 metros cuadrados o 55 metros cuadrados, 2 recámaras, ¿no? O sea, para no... O sea, esa flexibilidad de que hablaba Ofelí, también no quiero abusar de ella, pero tenemos que tener esa capacidad. O sea, en el caso de la Ciudad de México, estas torres verticales que son, o sea, en mi visión veo las ventanas y veo las fotos aéreas de las casas horizontales de producción masiva y las veo iguales. O sea, veo ventanitas, veo casitas, y eso me preocupa mucho, sobre todo pasándome un poco a la Ciudad de México, que también me gustaría tocar el tema, Mónica. Sí, pues yo creo que el tema de fortalecer capacidades de gobiernos locales, lo pensábamos, ¿no?, a nivel nacional, pero en metrópolis es todavía más difícil, ¿no? Porque podríamos decir, no, bueno, pues ahí... En municipios donde se esté extendiendo necesitas una línea de transporte y ya, y aquí necesitas inversión en metro, inversión en metrobús, sistemas de movilidad mucho más sofisticados, intermodalidades, etcétera. Digo, nada más por poner un ejemplo. Pero al final yo creo que las capacidades, y me gustaría como listarlas, sí son parecidas. O sea, una es la capacidad de hacer ordenamiento territorial y planeación de largo plazo. Es decir, hacia allá va la ciudad y va a crecer, abrimos una avenida, construimos el metrobús o no. O sea, ¿sabes qué? Ahí es los límites de la ciudad que habría que defenderlos como realmente las murallas donde no debe de crecer, ¿no? Entonces, ese es el tipo de capacidades que tiene que tener. Pero además esas capacidades pues no son solo de una administración. O sea, un diputado llega y lo ve a 3 años,
un senador lo ve a 6 años, un alcalde cuando mucho ahora que se van a reelegir lo verá a 12 años, pero necesitamos ver ciudades a 20, a 30 años. Entonces, ¿cómo creas esos acuerdos, y nosotros le llamamos los acuerdos multiactor de gobernanza territorial, a 20 años, a 30 años? Necesitas pensar en organismos de planeación que sean relativamente autónomos de los cambios sexenales y de las dinámicas políticas, o sea, por lo menos blindados de ciertas dinámicas políticas, de si se invade la tierra y se tiene que legalizar al rato, de si, híjole, pues ahí está bien porque las barrancas son para los invasores de lujo, entonces luego también los legalizamos, ¿no? Y tenemos así los mega desarrollos en estas barrancas que nunca debieron de haber existido, pero pues o sea, son invasores de lujo, ¿no? Correcto. Y luego, ¿cómo gestionar los recursos y los servicios públicos? Esto quiere decir, pues eso, agua, que es fundamental, y cómo hacemos drenaje y etcétera, todos esos procesos de renovación y pues que alcance. Y además el agua no es nada más la tubería, ¿no? O sea, el agua es de calidad y es un bien escaso, que a veces se nos olvida, pero es un bien escaso y que por lo tanto tenemos que pensar en infiltración, en acuíferos, en reforestación, en cuencas. Entonces no nada más es otra vez el tubo. Correcto. Y lo tercero, pues esto, ¿no? Cómo resolvemos también temas patrimoniales, temas, por ejemplo, en la Ciudad de México, lo que son los programas parciales, que tienen su origen en lugares patrimoniales que queremos conservar, pues los barrios y los pueblos de la antigüedad, que son como muy importantes en términos de arraigo, de centros, de barrio y demás. Pero también pues cómo creamos los instrumentos financieros, hablando de lo financiero de lo público, ¿no? Los instrumentos financieros públicos. Y ahí, digo, pensando en esta idea de que pues el Fondo Metropolitano iba en camino, por ejemplo, a fortalecer institutos de planeación, áreas de conservación, parques metropolitanos, planeación metropolitana y coordinación, pues es ese tipo de instrumentos financieros que se necesitan. ¿Cómo se resuelve con gasto operativo de los municipios? La verdad es que no se va a poder. O sea, el día que ya, digamos, a los municipios no les alcanza ni para pagar las nóminas, o sea, entonces, ¿cómo pretender que esas inversiones de largo plazo, muy necesarias, se van a financiar con presupuestos, o sea, con participaciones y con aportaciones? No va a dar. Entonces, ¿cómo creamos o resolvemos temas como a sustituir el Fondo Metropolitano o, de nuevo, este tema de cargas y beneficios bien planeadas? Correcto. O sea, y bien planeadas sí implica predial, obviamente. O sea, la verdad es que el predial es el impuesto más progresivo que tenemos en la tierra, que se ha generado en el mundo. Entonces, que eso nos quede claro, que las exenciones de predial son exenciones a la desigualdad, y es muy importante. Y lo segundo es, al predial, cómo, o vía el cobro del predial, cómo agregamos otros tipos de cobros. Y eso es lo que también las historias de otros lugares y de ya varios, sí, y de varios estados de la República. No nos tenemos que ir que a Singapur y a París, y no. Varios estados de la República tienen marcos normativos para crear cargas y beneficios. El tema es el costo político de echarlo a andar. Entonces, por eso también estos institutos de planeación o espacios multiactor son los que tienen que llegar a decir, está bien, o sea, queremos plantas de tratamiento, queremos no quedarnos sin agua en los próximos 5 años, 10 años, pues invirtámosle a conservar la cuenca, o sea, y la cuenca, y ese es el tipo de solución grande, ¿no? Pensando, digo, y brevemente, el Instituto de Planeación de la Ciudad de México, que está en la Constitución desde hace 4 años, y que estamos tratando de que empiece a suceder, y está súper ahí atorado en el Congreso, el Congreso local y pues el gobierno.
¿cómo creamos un instituto así para una ciudad de muchos millones de personas? Y es la verdad sentando a los actores a discutir temas no de hoy ni de esta administración, sino de aquí a 20 años. Y la verdad es que sí le toca o le tocará a cada gobernante pensar en que esos son los legados que va a dejar. O sea, la verdad es que sí se nos olvida a ratos quién hizo tal obra, tal, pero pues cuando dices quién inauguró el metro y empezó a pensar en el metro, ¿no? Pues esos son los legados de largo plazo, a 30 años, ¿no? Gracias, Mónica. Yo creo que, senador, está puesta la mesa para que nos diga cómo la ve usted, porque hablamos de temas políticos, hablamos de reelección, usted habló de presupuesto, que es fundamental, ¿no? ¿Cómo podemos, además, vincularnos y ser corresponsables? Este foro nace de ahí, de la corresponsabilidad. ¿Cómo nos podemos ser responsables todos y participar hacia esos instrumentos que son necesarios para un futuro más largo y mejor, ¿no? Entonces, senador, por favor. Gracias. Miren, yo quisiera dejar sobre la mesa algunas reflexiones que considero muy básicas, elementales, capitales. Este problema, que es un problema muy importante y muy serio, el tema de la vivienda en México, debería de tener otros alcances de solución cuando estamos hablando de un país que es la 13ª o la 14ª economía del mundo. Un país con estos alcances y con esta potencia económica debería tener otros mecanismos de solución de este problema, pero tenemos grandes limitaciones que hoy en día no obedecen al tamaño de nuestra economía. Y primero es de concepción. Como bien lo comentaron ahorita, pues las viviendas, para empezar, las familias o las personas tienen que vivir donde hay agua. Y si vemos el mapa hidrológico de México, donde más se construyen viviendas es donde no hay agua, y donde menos se construyen es donde hay mucha y demasiada agua. El desarrollo del país está del centro al norte, y ahí es donde están construyendo las viviendas. Del centro al sur no se construyen viviendas, y es donde tenemos los recursos naturales, incluyendo el agua, bastante más abundantes. Y aquí el tema es, posteriormente, cómo reflexionar sobre el romanticismo del modelo de la vivienda y del barrio y de la colonia digna, del que a todos nos gustaría que existiera, a lo que es posible, a lo que es real. Nomás por compartirles un dato de entrada que seguramente lo tienen ya. O sea, en México se contraen, según datos de los registros civiles de cada una de las entidades federativas, aproximadamente 600,000 matrimonios cada año. O sea, hay 600,000 hombres y mujeres valientes que deciden unirse, y el casado pues casa quiere, y es el principio básico y elemental de la conformación de la cédula social más importante, que es la familia. Pero nunca en la historia de este país, ni en los mejores momentos de los conservadores y los neoliberales, se tuvo la capacidad de construir 600,000 casas en México. Y ahora estamos pues ni a la mitad de eso. Entonces, ¿cómo construir 600,000 viviendas en México, partiendo que 400,000 de estos demandantes, al menos, perciben menos de 7,000 pesos mensuales, y que su capacidad de crédito, o sea, su capacidad financiera, ahora sí que la corrida financiera, no hay manera que nos dé a más de 300,000 pesos el producto final? O sea, ¿cómo ingeniárnosla para construir viviendas que hoy por hoy le alcancen a los bloques más grandes de población? Y otro tema aquí muy importante, ¿por qué no se construyen viviendas del centro al sur de la República? ¿Y por qué se construyen del centro al norte de la República? ¿Por qué se construyen mucho más viviendas en Nuevo León? ¿Por qué se construyen más viviendas en Reynosa, en Ciudad Juárez, en Tijuana? Pues porque es donde hay trabajo. O sea, ¿cómo pretendemos construir, o cómo vamos a pretender construir viviendas en estados donde no hay oportunidades laborales para la gente? Entonces, yo soy orgullosamente neolonés, aquí nací, pero al final de cuentas este estado es un estado de migrantes, o nuestros padres, nuestros abuelos o bisabuelos migraron a Nuevo León buscando una oportunidad de empleo, y muchísimas de las casas hoy en día abandonadas en la zona periférica de Nuevo León, la zona metropolitana, la zona periférica de la zona metropolitana, al igual que en muchas otras urbes del país, pues en su momento fueron vendidas.
las habitaron originalmente personas que en su mayoría iban a buscar una oportunidad de desarrollo para ellos y para sus familias. Gente que venía de estados donde no hay oportunidades de empleo, no hay oportunidades de desarrollo, no hay oportunidades de crecimiento, y se fueron con toda una ilusión de encontrar un mejor empleo y un mejor pues, posibilidad de bienestar para él y para los suyos, pero al darse cuenta que el empleo les quedaba como a 2 horas, que no había una escuela cerca, que no había un hospital cerca, que no había un sistema de transporte adecuado, que no había absolutamente nada más que un lugar, por cierto, muchas veces muy indigno para vivir, pero acorde a su capacidad de crédito, pues decidieron regresarse a su lugar natal, abandonando la vivienda y pues dejándola en desuso. Entonces, yo quisiera dejar esto sobre la mesa como grandes reflexiones que no son menores, que creo que son reflexiones capitales de cómo diseñar un modelo de vivir que atienda la demanda, porque es un tema de demanda. Si no hubiera pues una demanda de vivienda, pues no estaríamos hablando de todo esto. Hay una demanda real, palpable, consistente, de año con año, y que puede ser medible nada más para empezar con la cantidad de matrimonios que se celebran en cada entidad de la federación, en cada municipio, aunado ahora pues a mucha raza, que yo fui uno de ellos, que cuando te gradúas o cuando llegas a determinada edad te quieres ir a vivir solo y quieres un espacio donde vivir, pues eso ya sería otro dato muy difícil de medir, pero el de matrimonios es un dato preciso, conciso y determinante. Gracias, senador. Coincido con usted, el problema a veces lo vemos en cuánto vale producir una vivienda digna, ¿no? Yo como a lo mejor mi tendencia como desarrollador, y no cuánto puede pagar realmente la persona, y esas dos distancias, por desgracia, o sea, hay una distancia importante entre esos dos conceptos, ¿no? Cómo producir algo que sea de calidad, digno, en un entorno urbano, que tenga características que fomenten toda esa política pública y ese bienestar para familias o personas que deciden casarse y lo que sea. Y luego el costo de generarlo, porque la tierra cuesta, la mano de obra de la gente, ¿no? Los materiales, el crédito, o sea, todo lo que se tiene que considerar para la generación de esa vivienda digna. Y a mí lo que me preocupa, digo, es una discusión muy compleja, ¿no? Porque el tema de los ingresos pues es un tema que es un tema pendiente. La gente tiene que ganar más, punto. O sea, la gente tiene que empezar a ganar más para poder tener acceso a consumo, para poder tener acceso a una vivienda, para tener acceso, y entonces se empieza a modificar el círculo, ¿no? Y estar mejor preparados para tener mano de obra calificada, que sea, ¿no? adecuada para poder cobrar lo que se cobraría a lo mejor en otras geografías, y tratar de llevarnos ese conocimiento a otras cosas. No dejaría de destacar que también hay muchos estudios que hablan de por qué comprar, ¿no? Si también puedes rentar. O sea, y veo que Ofeli reacciona a eso. Entonces, Ofeli, si quieres comentar algo. O sea, la renta también es una cosa digna, es una cosa, es mucho más, por decirlo de una manera, es mejor para una persona rentar un buen departamento cerca de donde vive, de donde trabaja, que pensar en comprar algo que está más lejos. Y entonces esa movilidad también geográfica dentro de las ciudades o como país, oye, conseguí chamba en Monterrey, pues rento en Monterrey. Correcto. Conseguí chamba en Mazatlán, pues rento en Mazatlán. No tengo por qué estar comprando siempre una casa, y la renta es un mecanismo que pudiera ayudar mucho, reduciendo riesgos, ¿no? Para el desarrollador, poniendo incentivos al financiamiento, que se haga de calidad, de altísima calidad, porque si no va a ser un desastre. Y no sé, Ofeli, ¿qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, es una agenda que tratamos de empujar, pero es muy difícil, porque yo creo que sobre todo para los ingresos menores, la casa es una manera de ahorrar. O sea, básicamente los ahorros se meten ahí, ¿no? Entonces hay un cambio de mentalidad también. Pero sí, definitivamente, yo creo que es algo que hay que poner en la agenda y presentar como una solución digna, que no es porque uno no es dueño de su casa que es menos, por una parte. Por otra parte, un poquito retomando, yo creo que son dos otras pistas de trabajo. Primero, retrabajar el stock de vivienda, o sea, definitivamente, o sea, no solo pensar vivienda nueva, o sea, hay mucho stock. Lo que pasa es que es difícil de identificar, son unidades un poquito como repartidas por todas las ciudades, pero definitivamente yo creo que
debería ser el segundo foco de trabajo. Y tercero, yo tengo una pasión por la vivienda incremental que no todos mis colegas comparten. Y en edificio, porque yo sé que te preocupa, existe la vivienda incremental. En la ciudad de Burdeos lo están haciendo, es bastante interesante y yo creo que son pistas pensando siempre innovación, ¿no? Tratando de testear cosas y ver si nos sale algo mejor. Entonces quería dejar sobre la mesa esas tres soluciones. Gracias, Ofeli. El tema de la vivienda incremental en vertical, y por pensarlo, es justo lo que dices, ok, no todos tienen que ser 45 metros cuadrados, puede haber de 35, 40 metros cuadrados, que entiendo que son espacios pequeños para una persona, por ejemplo, o para una pareja joven que podría funcionar, pero si tienen familia, pues entonces automáticamente a lo mejor podrían pedir, oye, yo quiero el de al lado, quiero el de arriba, quiero el de abajo, y entonces con eso ir creciendo en ese formato. Y el tema de la renta es que te ofrece toda la flexibilidad, ¿no? O sea, la renta entiendo el concepto de que es un mecanismo de ahorro, pero ¿qué pasa si tú pusiste tu dinero en uno de estos desarrollos en 2009? Porque creíste que con ese crédito que te estaban descontando de tu nómina, porque el desarrollador, ¿no? Todos los instrumentos que vimos que pasaron, hoy no tienes nada. No, y perdiste tanto más en tu riqueza social, cultural y oportunidades para ti y para tu familia, que ¿dónde está ese costo, no? Ese Excel también, esa columna también está perdida, todo lo que pierdes como usuario final al irte a vivir a un desarrollo que no tiene, ¿no? Que tiene inseguridad, que no tiene servicios, que no tiene, ¿no? Que el espacio no es decoroso, no tiene espacio público, no tienes nada, pues ¿dónde está quién paga ese costo? Lo paga el usuario final, no lo paga el desarrollador, no lo paga el municipio. Bueno, el municipio todavía puede alcanzar a pagar algo, y yo creo que sí paga mucho más de lo que debiera. El municipio debería de generar, no estar pagando errores. Los errores que además se generaron por corrupción o por incentivos a desarrolladores que en muchos casos no los pagaron. No voy a dar nombres, pero hay muchos desarrolladores que pues, no, ellos vieron su beneficio, el beneficio personal y a veces de sus accionistas, no en todos los casos, y generaron este problema. Entonces, pues ese costo, nada más para quedarnos con esto, una ronda muy rápida de cierre, si quieren algo, y a ver si puedo colar una pregunta o dos preguntas que tengo, pero primero que nada, pues muchísimas gracias, Mónica, si quieres. Pues yo estaba pensando en eso de la vivienda incremental, que es como normalmente sucede en la Ciudad de México, en lugares donde fueron pues ocupados hace muchos años, ¿no? Invadidos, se podría haber dicho, hace 40, 60 años. Hay mucha vivienda de autoconstrucción y pues se va construyendo a veces encima, a veces al lado, con la familia, o sea, puede ser hasta multifamiliar incremental, ¿no? Ese sería como la forma en cómo se ha construido. El tema actualmente, y lo vivimos hace 3 años con el temblor reciente, es que muchas de esas construcciones no han sido seguras, ¿no? Y entonces que en la Ciudad de México en particular, además de la autoconstrucción, pues hay que pensar en técnicas de autoconstrucción seguras, justo para construirle tercer piso, cuarto piso, el agregado, etcétera, de una forma segura y que no se te caiga, no se te caiga el patrimonio de tu vida, y muchas veces son herencias ya que y la vida de los propios. Obviamente el patrimonio y la vida de las familias. Entonces, como también ese es un nuevo reto, porque pues la verdad la mitad o más de la mitad de la ciudad es, podríamos decir, informal, que no es informal, es ya muy consolidada, pero que el tema de pues, escrituras, papeles, etcétera, es un pendiente. Entonces, también ahí creo que esto no es solo de actualizar el predial, sino de actualizar los registros públicos de la propiedad, de crear escrituras, sobre todo para estas metrópolis que no son nuevos habitantes, sino ya bastante consolidadas. Y ahí volvería también o cerraría con el tema anticorrupción. O sea, tenemos el sistema nacional y el sistema local anticorrupción. Tenemos pendiente la elección, el nombramiento en la Ciudad de México de un fiscal anticorrupción, una fiscal anticorrupción, donde las redes de corrupción inmobiliaria se tienen que investigar así, como redes complejas que están en la delegación, en la alcaldía, en el Congreso, en los juzgados, y necesitamos pensar en que si queremos eliminar también esas columnas ocultas del Excel,
cómo prevenimos la corrupción y cómo creamos las nuevas reglas. Creo que estamos en un momento clave justo para decir las nuevas reglas de planeación, de ordenamiento, deben de ir acompañadas de estos sistemas anticorrupción y fiscalización de esta corrupción. De acuerdo, Mónica, muchas gracias. Senador, entiendo que tiene algo en la agenda, si quisiera una última participación se lo agradecería y sobre todo pues agradecerle de su tiempo. Agradecido, es un servidor, la verdad que fue un gustazo haber compartido este foro con personas tan talentosas y tan capaces en este tema. Yo solamente volvería a insistir un poco al final, dejar sobre la mesa que aquí el tema es cómo visualizar una vivienda digna, que sea alcanzable para quienes perciben menos de 2 salarios mínimos. Ahí donde creo que estamos atorados, porque ahí es donde está el volumen más grande de personas, de familias en este país con ese nivel de ingresos. Más del 70, poquito más del 70% de la población percibe menos de 7,000 pesos mensuales. Entonces ahí es donde está el tema adicional, el tema del predial, para que la basura, el sistema de recolección de basura pase 3 veces a la semana. Ese tiene un costo de aproximadamente 700 pesos mensuales por vivienda, en ningún caso menos de 500. Y el predial pues está muy lejos de cubrir tan solo el predial, el más básico, el predial que obedece al tipo de vivienda de menores ingresos. O sea, ni siquiera alcanzan los ingresos por pago de predial de este tipo de vivienda de 320, 340 mil pesos para únicamente el sistema de recolección de basura. Si le sumamos los gastos de luz mercurial, de limpieza, de jardinería, que se diga el tema del mantenimiento de la infraestructura educativa y de muchas otras cosas más, pues no hay ninguna ecuación económica financiera que nos permita visualizar cómo puede alcanzar lo que se paga de impuesto predial con este tipo de ingresos para pagar este tipo de necesidades elementales y básicas. Yo los invito y los exhorto de una manera muy respetuosa a cómo discutir todos esos muy importantes temas en el contexto de la muy lamentable capacidad financiera que tienen la mayoría de las familias en México. Y no es porque seamos un país pobre, somos un país muy rico. El problema es que la brecha de desigualdad es inmensa. Tenemos el salario mínimo más bajo de la OSD, tenemos un salario mínimo 10 veces más bajo que el de Estados Unidos, 15 veces más bajo que el de la Unión Europea, 4 veces más bajo que el de Brasil, que el de Argentina, que el de Uruguay, que el de Chile. Entonces, pues es insultante. De las cosas más, pueden reconocer más de la actual gestión es el incremento del 17% en el 2019 al salario mínimo y del 20% en el 2020. Pero aún así falta mucho. Yo he sido los promotores, junto con Coparmex, con Camín y con la Cámara del Acero, con el senador Mancera, con el senador Martí Batres, de poner un piso básico cuando menos de 7,000 pesos el salario mínimo en México. Creemos que es muy alcanzable, que financieramente hay las condiciones para ello, y aún así a 7,000 pesos todavía nos faltaría un buen tramo por recorrer. Yo les agradezco mucho, estoy a sus órdenes, cualquier cosa estoy para servirles. Muchas gracias, senador, y sí pone el dedo en la llaga. No es el tema de la reunión, pero definitivamente pues, es un tema y cuente con nosotros, seguro pues que tenemos muchas ganas de participar y lo digo por los compañeros de la mesa, que estoy seguro que estaríamos dispuestos a poner tiempo, dinero y esfuerzo para trabajar y construir una corresponsabilidad. No voy a repetir la palabra, es un tema de ser corresponsables en la que la academia, lo legislativo, el ejecutivo, la iniciativa privada, los vecinos, todos tenemos que ponernos a trabajar para lograr el objetivo, ¿no? Muchas gracias, senador, que tenga un buen día. Si quieres, Ofeli, un comentario de cierre, por favor. Muchas gracias a todos por esta invitación, fue muy rico compartir con ustedes. Nosotros hacemos préstamos a los gobiernos, pero también, como se los mencioné, tenemos recursos de cooperación técnica y tenemos un laboratorio. Y con este laboratorio lo que aspiramos a hacer es justamente testear cosas y mejorar diseños para después incluirlos en las propuestas de programas que se ofrecen a préstamo. Así que les invito a seguir conversando, yo estoy dispuesta.
y veamos si podemos ofrecer un piloto o algo para testear. Perfecto. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Marco, por favor. Sí, gracias. Yo me quedo con 4 ideas, digamos, de posible línea de acción que habría que seguir trabajando, ¿no? Y como arrastrando el lápiz. El primero es la idea de la flexibilidad. O sea, la vivienda nueva de características fijas no tiene por qué ser, nunca tuvo por qué ser la única alternativa que estamos empujando, ¿no? Como país y como política pública de Estado, digamos. Tendríamos que estar pensando también en vivienda gradual, tendríamos que estar pensando en vivienda en renta, en terrenos con servicios, que no hay mucha oferta en el país, desgraciadamente, en buena medida porque no hay mecanismos de financiamiento para adquirirlos, ¿no? De modo que la gente pueda ir adaptando, digamos, la solución que escoge a sus necesidades específicas y su estadía en la vida, ¿no? Como lo comentabas hace rato. Lo segundo es que tenemos que encontrar maneras de incentivar la innovación en el mercado. O sea, en todos los eventos y los foros de discusión en los que nos podemos encontrar, siempre vamos a tener esta pregunta atrás de cómo podemos hacer para fomentar que haya vivienda de distintas características deseables. Bueno, no lo tenemos por qué resolver entre 20 expertos, ¿no? Lo que podríamos hacer es decir, desarrollo esta oferta financiera con una tasa preferencial si me demuestras que es una propuesta que tiene elementos innovadores que podrían tener efectos demostrativos en el mercado, ¿no? Podríamos tener un programa federal de innovación, de fomento a la innovación en vivienda también, que no lo tenemos. Entiendo que hay muchas prioridades, ¿no? de financiamiento, pero esta debería de ser una de ellas, por lo menos en mi cabeza. Lo tercero sería, creo que tenemos que volver a utilizar las herramientas que los institutos nacionales de vivienda tienen a la mano para guiar al mercado, ¿no? Utilizar de forma positiva su poder de mercado. Ya lo han hecho, ya lo platicamos hace rato, el concepto de vivienda económica, ¿no? Cuando el Infonavit dijo quiero vivienda de estas características, lo platiqué en su momento con Víctor Borral, le digo, oiga, contador, ¿por qué no nada más dijo yo quiero que me hagan oferta de vivienda que no pase de 150,000 pesos, ¿no? Dirigida a estos segmentos de la población y le voy a dar estas preferencias, ¿no? Estos incentivos. Y lo que él me decía es que ya lo he tratado de hacer, Marco, y los desarrolladores de vivienda no me entienden de qué estoy hablando. Por eso le tengo que decir, tiene que ser una vivienda, así que no pasa de X cantidad, con estas características de metros cuadrados, un baño, no sé qué, y entonces sí me entienden de qué les estoy hablando. Entonces, en estos criterios tendríamos que estar metiendo el tema de transporte, en fin, las cosas que no están funcionando, tratar de arreglarlas ahí. Y se puede hacer de forma desfasada para que no cause un problema, digamos, de una aniquilación de los bienes que ya existen. ¿Me explico? O sea, podrías tú decir, oigan, a partir de 2022, 2023 se va a integrar este criterio, ¿no? Entonces váyanse preparando porque de aquí a entonces tienen que hacer lo necesario. Y lo último es retomar un comentario que estabas haciendo acerca de incentivar las mejores capacidades locales, y eso tiene que empezar por ayudarles a tener una mejor recaudación. O sea, todos estos problemas que estamos platicando no se van a resolver nunca si las autoridades locales no tienen capacidades técnicas para hacerles frente. Sí, pues el catastro, digo, la actualización del catastro es lo mínimo, ¿no? Exactamente. Entonces, y la falta de capacidad técnica a su vez se explica justo por lo que estás comentando, Mónica, porque no tienen capacidad de recaudación con la cual financiar sus capacidades técnicas. Entonces, tendríamos que estar discutiendo, justo en estos días que está discutiendo el tema de presupuesto, fideicomisos, etcétera, etcétera, deberíamos de estar discutiendo, por ejemplo, si en la ley de coordinación fiscal debería de agregarse un fondo, disminuir algunos otros y agregarse un fondo que fomente que los actores, los gobiernos locales puedan incrementar sus capacidades de recaudación, financiando modernización de catastro, sistemas de información, etcétera, etcétera, y a lo mejor ponerles un incentivo financiero donde por cada peso de incremento que logre un municipio, la federación le pone otro, por ejemplo. Claro. Digo, ahí nada más rápido, nosotros hemos pensado que no solo es el catastro, son los sistemas de información y de gestión urbana, que quiere decir esto de los permisos, los impactos, pago de mitigaciones, etcétera, y cuando eso lo tienes mínimamente ordenado, o sea, creado y ordenado, entonces el catastro ya es mucho más fácil. El catastro pues es ya, digamos, ir a comprobar de manera aleatoria, siempre y cuando tuviste en orden esto de los permisos, esto de las mitigaciones, o sea, se construyó con base en el plano que te mandaron, e incluso el sistema de denuncias, porque la denuncia tú la tendrías que ver como gobierno, como alguien que te está ayudando a verificar que efectivamente la planeación se lleve a cabo. Cuando recibes muchas denuncias y nada más las quieres guardar ahí y ocultar en la mesa,
pues no te ayudan a verificar, o sea, tienes cuántos verificadores, el INVEA no se da abasto para nada. Tendrías que pensar en que la misma ciudadanía es la que te está ayudando a verificar que las leyes se cumplen, que los permisos se cumplen, que los usos de suelo se cumplen, etcétera. De acuerdo. Por desgracia se nos acabó el tiempo. Claramente eso y estos temas nos dan para mucho más tiempo, o sea, para muchas más discusiones. Tenemos que participar, ¿no? Creo que no podemos darnos el lujo de no decir lo que pensamos, de no pelear las cosas que creemos que son peleables y que este foro es un instrumento más al que le dedicamos tiempo para eso, para abrir los micrófonos. Es de los pocos foros que invita o tratamos de invitar a todo mundo que tenga que ver con el tema de las ciudades, no enfocado a arquitectura, no enfocado a urbanismo, no enfocado a política, sino sumar. Y con mucho gusto me gustaría que los que están aquí escucharan las siguientes participaciones, porque justo es eso, ¿no? Es como diferentes enfoques relacionados al problema de la ciudad. Una vez más, es un privilegio que hayan venido, les agradezco mucho y espero que tengamos muchas oportunidades para seguir trabajando. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a cada uno de los participantes, las participantes en esta mesa. Queda claro que tenemos tremendos retos de vivienda que enfrentar, pero también pues muchísimos elementos se han puesto sobre la mesa y hay suficientes capacidades también para hacerle frente y hacer propuestas que nos permitan transitar hacia ciudades sostenibles, hacia un mejor futuro. Así que no es algo que se pueda ya aplazar. Vamos a continuar nuestro programa, vamos a tener un receso de 10 minutos y estaremos proyectando en este tiempo unas minificciones del concurso Historias Añoradas, realizado por CORE, y algunas sorpresas más. Así que no se vayan, nos vemos en 10 minutos.